sea, eso lo podemos resolver experimentalmente, ya sea con un experimento de campo o con un experimento de laboratorio. Yo me puedo llevar las semillas al laboratorio, pongo 100 semillas a germinar, dividido, ya saben, en al menos 3 réplicas, como cuando vimos experimentos, o 4 réplicas de 25 semillas cada una, las pongo a germinar y digo, bueno, de estas semillas germina el, no sé, 50%. Entonces, yo ya sé que esas 20.000 semillas que yo calculé, las tengo que multiplicar por 5, bueno, por 0,5, ¿sí? Que sería la probabilidad de pasar de semilla a plántula, y entonces ahí recién tienen el dato del número de semillas, no, número de plántulas producidas por árbol. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer, lo que van a tener que hacer después en este trabajo. Y después lo otro que les decía es, bueno, así descubrieron en este escenario hipotético que la probabilidad de pasar de semilla a plántula se determinó experimentalmente y es de 0,2. Y después esto que les dice ensayos en invernadero con 100 plántulas iniciales indican que la mortandad de la misma fue del 80%. Eso por ahora no le presten atención, ¿sí? O sea, por lo menos para el punto A y B no lo necesito. Con toda esta historia larga que contamos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Por ahora, solamente el punto 1 y el punto 2. Uno es construir la estructura de tamaños y el otro, construir el grafo del ciclo de vida. La estructura por tamaños. ¿Se acuerdan que en la actividad introductoria le habíamos dicho que recuerden que era los gráficos de frecuencia, entre otras cosas, ¿no? O sea, ustedes tienen que decidir, primero, ¿cuántas clases van a tener? Segundo, ¿qué valores van a tomar sus clases? ¿Sí? O sea, ¿qué tamaño, de cuánto a cuánto va a ir la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, 5, 6, 7? ¿Sí? Después tienen que construir la estructura poblacional. Para construir la estructura poblacional, ¿qué tienen que saber? ¿Cuántos individuos tienen en cada clase? O sea, lo que van a construir es el vector de abundancias poblacionales, el NT, ¿sí? O sea, ¿cuántos individuos, después que definieron quiénes son sus clases, van a contar de esa tabla que nosotros les dimos, cuántos individuos tienen en la clase 1, en la clase 2, en la clase 3, en la clase 4? ¿Sí? Y tienen que construir el ciclo de vida gráfico, es decir, identificar cuáles son los parámetros que incluye esta matriz, que dijimos, va a ser el P, el Q, que no es parte, el S, el F, ¿y qué más? Y nada más, porque el retroceso no teníamos porque no se reproducía sexualmente, y van a construir su grafo de ciclo de vida, teniendo en cuenta la cantidad de clases, cuántos individuos tienen en cada clase, y le ponen por ahora simbólicamente lo de las flechitas, si es el S1, el S2, el S3, el P1, el P2, el P3. Por ahora, abstracto, ¿sí? Después, en la próxima clase, vamos a ver cómo le ponemos valores a ese F, cómo le ponemos valores a ese P, cómo le ponemos valores a ese S, ¿sí? Entonces, en el ratito que nos queda, ¿cómo se les ocurriría ahora, si con todo lo que dijimos, cómo van a estructurar su población? En base al diámetro, dijimos primero, sí o sí, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo van a determinar cuántas clases van a tener? Alguien que me dé un ejemplo de estructura de clases. Se dividen por rango, claro, por rango en base al diámetro. Un ejemplo, ¿cuánto puede ser un rango? En centímetros expresado por DAM. Perfecto. Fíjense que en general, cuando nosotros vamos al campo, lo que medimos con la cinta métrica, si es una cinta común, es el CAP, ¿no? Es circunferencia, y después de eso hay que pasarlo a DAP. Si nosotros tenemos una cinta dendométrica, bueno, ahí sí estimamos DAP. Los DAP que nosotros le dimos ya están en DAP, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Podría ser, dice Mario, de 0 a 30, de 30
30 a 60 y así, centímetros de edad. Bueno, pero están medio grandes las primeras clases, ¿no? O sea, vos acordate que la clase tiene que incluir individuos que sean similares demográficamente, es decir, que tengan similar probabilidad de supervivencia, probabilidad de permanencia, reproducción, que no es una probabilidad. Y si yo pienso en un individuo de 0 centímetros, bueno, que no hay 0, ¿no? En todo caso, ahí sería menores de 30, cosa que incluya todos los menores de 30, porque uno de 0 no va a haber. Pero si yo pienso en un individuo de 2 centímetros y en uno de 30, y conociendo la biología de los árboles, digamos, me parece que la supervivencia y la reproducción y la permanencia y el crecimiento, digamos, entre uno de 2 centímetros y uno de 30 es como muy amplia esa clase. De 10 en 10 podría ser, acuérdense, menores de 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros. Aquí siempre, ojo cuando ponen los rangos, porque si ustedes ponen así de 0 a 10, de 10 a 20, claro, yo les pregunto, si yo voy al campo y encuentro un individuo que mide 10, ¿dónde lo mando? ¿En la clase 1 o en la clase 2? ¿Sí? Se pueden encontrar con ese inconveniente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Que el rango sea, no sé, hasta igual y menor a 10 o mayor no, pues te puede tocar 10,5. Y 11 ya se pasaron. Porque 11, si yo me encuentro uno de 10,5, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, tiene que ser como muy justito. Entonces, utilicen el menor o igual, o podría ser su clase de 0 a 10 y la próxima de 10,001 a 20. Bueno, en campo medimos hasta 2 decimales, así que podría ser 10,01 a 20, 20,01 a 30 y así sucesivamente. Acuérdense que de 0 a 10 no, menores de 10, porque de 0 no voy a tener nunca. Claro. Mayores a 10, 20, perfecto. Claro. Una cuestión acá. No necesariamente cuando una estructura, todas las clases tienen que tener el mismo rango. Digo, si ustedes eligieron hacer de 10 en 10, no necesariamente toda su población tiene que estar de 10 en 10. ¿Por qué? De nuevo, pensando en la demografía de los individuos, en las primeras clases es posible que yo necesite rangos más chicos. Como decíamos, uno de 5 centímetros es demográficamente como muy diferente a uno de 30. Pero es posible que en las clases superiores esas diferencias ya no sean tan notorias, ¿no? Y que demográficamente un individuo de 50 me produzca lo mismo que un individuo de 60 o que un individuo de 70. Eso ustedes lo van a tener que resolver mirando los datos. Pero lo que yo les digo es que las primeras clases pueden ser con rangos más chicos y las últimas clases pueden ser con rangos un poco más amplios. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tienen que tener en cuenta del enunciado para tener un corte en sus clases? Acuérdense que el objetivo de la matriz es, una vez que nosotros estimemos los parámetros, vamos a hacer simulaciones de extracción. ¿Qué pasa si yo extraigo el 20% de los individuos? ¿Qué pasa de tal clase? ¿Qué pasa si yo extraigo esto? O sea, vamos a simular diferentes intensidades de aprovechamiento y vamos a mirar qué le pasa a lambda, que es la tasa finita. ¿Cuál es el objetivo de nuestro aprovechamiento sustentable? Que lambda se mantenga igual a 1. ¿Por qué? Porque yo saco individuos de esa población y esa población se mantiene constante, entonces yo logré un aprovechamiento sostenible. Si el lambda es menor a 1, yo digo no, paren todo, porque entonces el aprovechamiento está poniendo en peligro esa población. Esa extracción va a hacer que esa población disminuya, ¿no? Entonces, piensen que el objetivo es el aprovechamiento. ¿Qué nos decía del aprovechamiento? Que debería ser un corte en sus clases, sí o sí. ¿A partir de qué diámetro comienza a reproducirse, comienza a aprovecharse esa especie? A partir de los 70. Ese tiene que ser un corte en alguna de las clases. O sea, ese tiene que ser un límite. ¿Por qué? Porque ustedes después lo que van a hacer es
no van a aprovechar todas las clases. Entonces, los que sean menores de 70, yo no voy a simular extracciones. ¿Por qué? Porque mi contexto me está diciendo que al productor no le interesa sacar individuos de menos de 70 centímetros. Mi impacto, mi aprovechamiento va a empezar desde los de 70 para arriba, ¿sí? Entonces, sí o sí, 70 tiene que ser un corte. ¿Qué otra cosa debería ser un corte? Para que ustedes se vayan ubicando en más o menos cómo van a proponer sus clases. ¿Qué otra cosa debería ser un corte? Dijimos, tienen que ser demográficamente distintos. En permanencia, en probabilidad de pasar a la siguiente clase y en fecundidad. ¿Podrían mezclar ustedes individuos reproductivos con individuos no reproductivos? No, ¿sí? Yo no puedo mezclar dentro de la misma clase individuos que sí produzcan descendientes, o sea, que sí se puedan reproducir, con otros individuos que no se puedan reproducir. ¿Por qué? Porque yo esos individuos después los voy a multiplicar por el F. Y si acá tengo toda una mezcla de individuos que se reproducen con individuos que no se reproducen, después cuando yo lo multiplique por el F, me va a dar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ese tiene que ser otro corte. Ustedes tienen que mirar los datos y tienen que ver en qué diámetro comienza la reproducción. ¿Sí? A partir de qué edad comienza la reproducción. Ese es otro límite de corte para su estructuración. Y por último, antes de abandonar esto, ¿cuál sería su clase 1? ¿Quién se anima? Si leen otra vez el problema. ¿No se animan a arriesgar quién sería su clase 1? Bueno, veamos cómo lo resuelven, a ver qué se les ocurre. Hasta la clase que viene, quiénes serían su clase 1 y después la clase que viene lo discutimos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea para el lunes? Que ustedes traigan la estructura, o sea, que me digan cada uno cuántas clases decidió hacer, que nos muestre los rangos, o sea, que me digan, bueno, yo decidí, una cosa para que la matriz corra es que siempre al menos un individuo tiene que pasar a la siguiente clase. ¿Sí? Si hay alguna clase que no les pasa el individuo para la otra clase, entonces eso hay que agruparlo. Que eso después lo vamos a ver cuando calculemos las probabilidades. Como les digo, no se desesperen porque esto es un ida y vuelta de estructurar, probar, volver a estructurar, volver a repensarlo. La idea para la clase que viene es, decidan cuántas clases van a hacer, qué es lo que se tendrían que fijar ustedes dentro de la planilla, cuál es el diámetro mínimo, cuál es el diámetro máximo, y ahí utilizar estos criterios que estuvimos hablando, diámetro aprovechable, ese sí o sí tiene que ser un corte, fíjense el diámetro de los individuos que comienzan a reproducirse, piensen que la reproducción cuando comienza no es la misma que la reproducción que termina, o sea, que los individuos estén en edad reproductiva, que están en la clase reproductiva, no quiere decir que todos vayan a producir la misma cantidad de descendientes, ¿no? Menos en estos organismos que son modulares y que por lo tanto cada rama que crece, a medida que sea más grande la copa, voy a tener más cantidad de frutos, obviamente. Entonces no va a ser lo mismo un individuo de, no sé, no me acuerdo en el ejemplo cuál es, pero por ejemplo, no va a ser lo mismo el aporte de semilla de un individuo de 40 centímetros que de un individuo de 100 centímetros, ¿sí? Que seguramente la copa es mucho más grande. Entonces, piensen eso. Una vez que decidan cuántas clases van a tener, cuál es el rango de sus clases, cuentan cuántos individuos van a tener en cada clase y diseñan el ciclo de vida gráfico, hipotético, poniendo 1, 2, 3, 4, los P, los S, los F, las flechitas. ¿Sí? Los que puedan o los tienen así en un papelito, entonces después prenden la cámara y muestran como yo, o los que puedan comparten pantalla. Seguramente todos, como tienen que tomar
evaluaciones. Al final del práctico vamos a ver si llegamos al mismo resultado o a resultados distintos cuando estructuraron distintos, ¿sí? Algunos pueden estructurar en más clases, otros en menos clases, y después vamos a ir discutiendo cuál sería lo apropiado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? O sea, para la clase que viene, punto A y punto B, nada más. Yo sé que esta bolilla de... La clase que viene sería el viernes. No, perdón, la clase práctica que viene, que es el lunes. O sea, jueves y viernes tenemos clases, pero vamos a avanzar con teoría. ¿Sí? Entonces, esto recién para el lunes que viene. Acuérdense que el lunes y miércoles vamos a tener los prácticos. O sea, el lunes de la semana que viene, punto 1 y 2. Punto 1 y 2. ¿Sí? Jueves y viernes tenemos teoría. Yo sé que esta bolilla les seca la cabeza porque tiene como mucho modelo matemático, como muchas ecuaciones y qué sé yo, pero créannos que son herramientas útiles, que las van a usar y que las van a ver en materias superiores, ¿sí? Que con paciencia nos pueden ir haciendo consultas o el jueves cuando nos veamos un ratito antes o después de la clase, nos pueden hacer consultas por el Moodle, por el Facebook, por donde ustedes quieran, nos vamos comunicando. Y vamos a tener tiempo para este práctico. Como les digo, seguramente la semana que viene, lunes y miércoles, lo vamos a dedicar a terminar de resolver. ¿Sí? No nos odien, tómenlo con cariño y amor y piénsense ustedes en el campo consiguiendo esos datos, o sea, consiguiendo el dato del F, del P, del S, del Q y de todo lo demás. ¿Alguna otra duda sobre esto? Bueno, si no tienen más dudas, despidiendo. Ay, soy re clara, no tiene ninguna duda ninguno. O me abandonaron en la mitad de la... Me dejaron como les decía, con el espiritismo. O, no sé, o cuando se sienten a hacer el práctico me van a recordar. Sí, seguramente. Les van a surgir, cuando uno se pone ahí a hacer el cálculo, siempre te surgen dudas, pero bueno, estamos disponibles por todos los medios de comunicación que tenemos para que nos pregunten, y el lunes que viene vamos a seguir con esto, así que no hay drama. Profe, le mandamos un correo. Bueno, dale, si se animan, mándenlo para que los vayamos viendo. O más que por mail, podemos habilitar un espacio en el Moodle para que los vayan subiendo ahí. ¿Sí? Así, el que después no puede compartir pantalla, yo lo puedo mostrar, por lo menos. Así que buenísimo. O sea, no es obligatorio, pero los que puedan hacerlo, vayan mandando el punto 1 y 2. Cuando lo hagan, lo suben al Moodle. Ahora con Vilma les habilitamos un espacio. El mail de ecología es ecología.recursos.unsa@gmail.com. Y si no, ahí manden el mensaje en el Moodle, ahí a nosotras nos llega nuestro correo personal al toque. Ah, qué raro, che, Belu, porque sí llegaron algunos mails de los chicos. Profe, pero bueno, ahí lo que... tiene ecología, y hay veces que no lo toma así, por ese simple... ¿Cómo? Pasa que le pasó a una compañera que ella mandó un mail y tenía tilde ahí de ecología, digamos, y ese capaz que no lo tomó. Ah, puede ser, fíjate, sin los acentos, o sea, es todo con minúscula, sin ningún acento ni cosa rara, es verdad, a veces el Gmail te hace eso, o a veces le ponen punto .ar y también se hace un link. Inténtalo de nuevo y si no, mandarnos el mensajito por el mensaje de Moodle. Bueno, nos estamos viendo entonces el jueves. Acuérdense que la teoría es a las 2 y
y el viernes es a las 3. Hasta luego, muchas gracias por haberse unido. Nos vemos. Chao, hasta luego.